Radio Z. Sumate colaborando con un cafecito, con 2, con 10, con 100 o con 1000 cafecitos. Vos te preguntarás qué significa sumarte con un cafecito. Es bien simple. Significa colaborar con un aporte económico a través de la aplicación de la app de Un Cafecito, pagando con Mercado Pago o a través de un depósito al CBU que figura en nuestras redes sociales. Desde ya, muchas gracias por tu aporte a nuestro proyecto independiente de Radio Z. Junto a vos. Radio Z. Te invita a ver toda su cartelera de lunes a domingos en Mario Bravo 948 de Cava. El Tinglado, más de 15 años junto al Teatro Independiente. Te esperamos para disfrutar de sus obras. Podés adquirir sus entradas por Alternativa Teatral. El Tinglado también te propone una recepción con su sala Barra Z, junto a la sala radial de Radio Z junto a vos. Radio Z junto a vos. Radio Z. Radio Z. Radio Z. Junto a vos. Radio Z. ¿Querés promocionar tu espectáculo, tu espacio artístico, tus obras teatrales, tus clases, tu emprendimiento, tu negocio? No lo dudes. Podés hacerlo en Radio Z junto a vos, porque te ofrecemos la posibilidad de tener tu espacio publicitario apoyando nuestro emprendimiento cultural. Tu copete publicitario se grabará con nuestro locutor profesional y oficial. Ah, ese soy yo. Y también saldrá tu publicidad con imagen video por twitch.tv. Además, como si esto fuera poco, también saldrá en la pantalla del bar del Teatro El Tinglado, una sala teatral cuya convocatoria supera los 5.000 espectadores por mes. Pedí información. Comunícate con nosotros al WhatsApp 1156 47 66 23. Tu presencia construye y Radio Z está junto a vos. Radio Z. Teatro El Vitral te invita a conocer su espacio. Podés presentar obras de teatro, bandas de músicas en vivo, circo, danza, clown, stand-up, comedia musical, alquileres para clases, eventos, ensayos. Reserva tu lugar para las muestras de fin de año. Comunícate por WhatsApp al 1167 59 77 19. Pedí tu presupuesto. Vas a recibir una respuesta inmediata, facilidades de pago y buena onda. Nuestra página de internet www.teatroelvitral.com. Instagram El Vitral Teatro. En Facebook El Vitral. El Vitral. Radio Z. Junto a vos. Radio Z.
Radio Z, junto a vos, Radio Z. Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, aberaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida. Una larga, inesperada conversación. Hola, hola, querida audiencia, ¿cómo están? Hola, Selma. Hola, Silvana. Bueno, aquí estamos en el estudio de Radio Z junto a vos, con la logística de Charlie Gerbaldo y el diseño gráfico y diagramación de Manuel Padilla. Agradecemos también a nuestro operador, Nahuel Rodríguez. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Hola, acá andamos. Muy bien. Bueno, agradecemos también el tema de nuestro programa, Matías Murray. Bueno, tenemos hoy algunos mensajitos que vamos a pasar a leer en este mismo instante. Nos manda un mensaje Silvia Antero de Comodoro Rivadavia y dice, buena editorial, Silvana, y el cuento de Selma, encantador. Matías Murray es un joven lleno de sueños que me ha alentado a seguir los míos. Gracias. Qué bonito comentario, muchas gracias. Bien, también Anaí Victoriano desde Barcelona, que nos escucha siempre en vivo, escribió, me encantó el programa, felicitaciones a Mati, se refiere a Matías Murray, que estuvo el lunes pasado en nuestro programa. En cuanto a los escritos, hay una prosa poética de Osvaldo Carlos García, antropólogo, integrante de mis talleres literarios, que dice lo siguiente. El sábado es un día abracadabra. Es un día cabalístico, al que se le atribuyen propiedades mágicas. Es mágico. El sábado es el cruce de dos dimensiones paralelas y es la configuración y es la confirmación de que las paralelas se cruzan. Es el punto impropio. Según la geometría proyectiva, las paralelas se cruzan en un punto en el infinito. A este punto se lo denomina punto impropio. Así, el infinito se hace visible cada sábado. En ese encuentro impropio, nuestras expectativas se cruzan con la realidad.
Es el día donde la rebeldía nos besa. Mi deseo este sábado es que la rebeldía siempre nos bese la boca. Y voy a leer también un texto de Eduardo Nercesian, también de mis talleres. Es una prosa poética y se llama Amor matemático. Dice, podría ahondar en tus vértices, estarme en tus contornos, bucear en cada uno de tus teoremas para finalmente recalar en la raíz cuadrada de tus bellos labios, acaso la hipotenusa más preciada. Bueno, damos paso a la cortina musical con el editorial hoy a cargo de Selma después. Silvana, quedó por decir que nuestro amigo Ricardo Fernández, que es psicólogo, grafólogo, presentó en la Feria del Libro su último libro en el stand de la editorial Bonum. El libro se llama Grafo-Neurofisiología, de la editorial Bonum. Él estuvo en el stand 610 el viernes 3 de mayo. Yo le pedí que por favor nos hiciera una pequeña síntesis de su libro para entender de qué trata. Por favor, Nahuel, ¿podríamos pasarlo? Lo que pasa en el cerebro cuando uno está escribiendo. O sea, las distintas estructuras y áreas cerebrales que intervienen en el momento de la escritura. Tanto qué función cumple cada uno de los hemisferios izquierdo o derecho, qué función está cumpliendo cada uno de los lóbulos, qué función cumple el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, el cerebelo, las distintas estructuras que intervienen en el momento de escribir, como para mostrar que la escritura es producto del cerebro que la está generando. O sea, es producto del sistema nervioso y no de algo aislado o mágico. Y entonces lo que pasa en el papel que uno interpreta después es un reflejo de lo que sucede en el sistema nervioso del que está escribiendo. Esto abarca también algunas patologías neurológicas que se pueden ver a partir de las alteraciones gráficas que se producen. Cuando se producen alteraciones gráficas es porque ese circuito que tiene que funcionar como una orquesta sinfónica ha fallado en alguno de sus instrumentistas. Y entonces, cuando hay un inconveniente en ese circuito cerebral, se producen algunas patologías neurológicas que son hay muchas, pero bueno, ahí hay descritas algunas, como qué pasa con alguien que tiene Parkinson o alguien que tiene epilepsia o ataxia o algunas apraxias, o sea, distintas patologías neurológicas que se pueden como observar a partir de ciertos rasgos gráficos en el grafismo. Así que más o menos la idea del libro es esa. En librería se consigue, no en Jenny o el Ateneo porque han tenido un problema con la editora y entonces dejaron de distribuirle a Jenny el Ateneo, pero en otras librerías se consigue y si no, me escriben al mail mío RAF psico con P, psico de psicología, grafo de grafología, @yahoo.com.ar o en las redes sociales en el Instagram, rfernández grafopsicología en el Instagram, rfernández grafopsicología. O en el Facebook ponen mi nombre, Ricardo Fernández, ponen grafología, psicología y ahí aparezco. Así que me pueden escribir por el Facebook o por el Instagram o por el mail y en ese caso arreglo con cada uno cómo hacer para hacérselo llegar. Bueno,
Les mando un beso a ambas y excelente el programa que hacen. Bueno, gracias Ricardo. La verdad que suena muy interesante y muy relacionado con lo que nosotras hacemos, que de alguna manera es enseñar a escribir y la verdad que nos parece, bueno, como un material para consultar. Muy interesante cuando estuvo también, ¿no es cierto?, en nuestro programa. Totalmente. Bueno, vamos a contar de qué trata el editorial de hoy. El editorial de hoy tiene que ver con la relación con el COVID, pero voy a empezar a contar un poquito la investigación que estuvimos realizando en la Universidad Nacional de Moreno y que tuvo como fecha de inicio el 1 de abril del 2020. Esta primera investigación que yo conduzco estaba pensada para estudiar qué prácticas artístico-discursivas realizaban los alumnos. Esto quiere decir qué prácticas, qué acciones, qué actividades, practicaban los alumnos y los docentes, la comunidad educativa de Moreno, y por eso la llamamos Configuraciones Sociales y Prácticas Artístico-Discursivas, en un título un poco más largo que no vale la pena decir. Esta investigación estuvo integrada por arquitectos, en mi caso soy profesora en letras, licenciado en comunicación, uno de mis compañeros, un antropólogo y también trabajó con nosotros una filósofa. Pero Silvana, te cuento y les cuento a nuestros oyentes que ni bien comenzamos con la investigación, la universidad cerró sus puertas y solo nos podíamos comunicar a través del Zoom, del Meet o de la computadora, como todos ustedes sabrán. ¿Cómo hacer una investigación si no podíamos salir a ningún lado? Y además, ¿qué prácticas culturales iban a realizar los alumnos si estaban como nosotros o como nosotras encerradas entre las cuatro paredes? Entonces se nos ocurrió que lo que teníamos que trabajar era eso mismo que nos estaba pasando, cómo las personas a través de la mediación tecnológica seguía participando en actividades culturales o comenzaba a participar en algunas cuestiones culturales a partir de la mediación de la tecnología. Con lo cual salió disparada una investigación muy atada al contexto social y a esta imposibilidad de movernos fuera de la casa que teníamos todos nosotros. De esta investigación surgieron varios artículos, uno de ellos que voy a comentar después, resultó publicado en la revista de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de Moreno y se llamó Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno y su vínculo con los recursos digitales en el contexto del COVID-19. Y aquí que, como producto de esta investigación, surgió la segunda investigación que está en curso hoy en día y que parece que adivinamos el futuro, lleva como título Estados alterados. Porque comprobamos a través de la primera investigación que lo que más se alteró fue la percepción del tiempo y del espacio. Del tiempo, porque la gente empezó a hacer cosas insólitas en el tiempo que estaba en su casa. Por ejemplo, estudiaba de madrugada y dormía durante los almuerzos, porque al no regirnos por un tiempo cronológico del reloj exterior, donde las obligaciones ya no se ajustaban a un tiempo marcado socialmente, derivó en que cada uno podía utilizar su tiempo como podía. También pensemos en la convivencia de varios integrantes y una sola computadora. Entonces, cómo la familia debía turnarse en diferentes horarios, lo cual resultó de una enorme modificación del tiempo. Y lo otro que nos pareció es que se modificó muchísimo el espacio, porque en vez de ser un espacio físico y real, se convirtió en un hiperespacio, en un espacio virtual, porque todos nosotros trabajamos en comunidades y trabajamos con otros en espacios que no están en ningún lado, sino que están en la nube y que están en el Meet.
Entonces vamos a llamar ahora a una de nuestras investigadoras, Sonia Carosella, para que dé cuenta de qué pasó con esta segunda investigación. A ver si logro conectarme con ella. Vamos a llamarla por teléfono. Vamos a ponerla en altavoz. Bien, Sonia Carosella es investigadora de este segundo proyecto de investigación y también fue integrante del primero. Hola Sonia, soy Selma. ¿Estás bien? Ahí Sonia, ahora te estoy empezando a escuchar porque te puse en altavoz. Bueno, gracias por colaborar con este nuestro programa. Sonia, estaba explicando, por si no estabas escuchando, cómo este segundo proyecto, Estados Alterados, derivó de algunas de las respuestas y también de algunos de los interrogantes que tuvimos durante el primer proyecto. ¿Querés contarnos algo, vos que participaste de ambos proyectos y además venís a ser como la relatora oficial de nuestro segundo proyecto? La pregunta que hiciste, Selma, no sé si vos me escuchas bien. ¿También? Yo te escucho bien y acá te estamos Perfecto. escuchando bien. Bueno, genial. Sí, un tema súper interesante que partió de las inquietudes acerca de indagar cómo fue todo el periodo de la pandemia, cómo fue alterando los sentidos de espacio y tiempo en los diferentes miembros de la comunidad universitaria, ¿no? Ya sea docentes, estudiantes, no docentes, y también considerando a los graduados y graduadas también como parte de la comunidad universitaria. Y me parece que algo muy interesante del proyecto es como el carácter interdisciplinario del equipo, ¿no? Porque hay especialistas en análisis del discurso, licenciados en comunicación social, antropólogos, arquitectos, economistas. Es como una particularidad y que no es muy común que en un mismo proyecto haya como tantas disciplinas trabajando. Es verdad, porque además en el segundo proyecto integramos personas todavía con profesiones más distintas como Juliana, que es economista, ¿no? Y esto redundó en un beneficio a la hora de pensar el proyecto, porque nos iluminó a cada uno en perspectivas que no teníamos presentes antes. Exactamente, le dio mucha riqueza y así fue que se fueron abordando diferentes aristas, ¿sí? Dentro de este objetivo general que mencionábamos recién. Una de esas aristas, bueno, Selma, en la que vos sos especialista, has trabajado también mucho en eso, es justamente en el espacio, entendiendo el espacio discursivo, ¿sí? Fue justamente uno de los aspectos trabajados, es decir, la producción discursiva de la universidad durante la pandemia, y fue interesante ese análisis enunciativo que hizo parte del equipo respecto a las comunicaciones de la universidad durante la pandemia, porque se hizo mucho análisis documental, aparte de los focus group, aparte de las encuestas semiestructuradas, etcétera, mucho análisis documental. En este caso, para este objetivo más específico, en los newsletters se hizo foco, que eran los newsletters que se difundían por mail a la comunidad universitaria y a través de los cuales se acercó a estudiantes y docentes diversos tipos de comunicados. Claro, muy diversos. Porque, sí. Digámoslo así, para el público, el lugar de la escritura y de la lectura fue un espacio de encuentro, pero también una traducción al interior de la universidad de lo normado por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, cómo se traducía esas normas que aparecían en los diarios o que aparecía el mismo presidente determinando
algunas situaciones como el de estar recluido dentro del hogar y la obligatoriedad, pero cómo la universidad retransmitía Claro. para su propio adentro, para su propia comunidad, esos mismos temas, ¿no? Sí, Y entonces, con un montón de particularidades también, ¿no? absolutamente. La Universidad de Moreno tiene sus características bien particulares como una universidad del Gran Buenos Aires, de la zona este, con una población también particular y con una situación totalmente inédita, ¿no? Que requería, como bien decías, traducir las informaciones que venían desde oficiales a nivel nacional y también una gran cantidad de material que era absolutamente necesario, como por ejemplo cosas concretas, desde guías para configurar el campus, resoluciones, protocolos, instructivos, tutoriales. Un montón hubo que fue muy rico de charlas y conversatorios para poder reflexionar sobre el alcance e impacto de la pandemia. Todo eso también circuló a través de los newsletters y fue un soporte muy importante, ¿no? Entonces el uso de este género fue clave para atenuar, y esto dicho también como resultado de los focus group que realizamos, Sí. ¿no? Fue clave para atenuar y contrarrestar los efectos de la infodemia, o sea, de la sobreabundancia de información que todos vivíamos en ese momento. Entonces, este vaso comunicante del newsletter supo orientar y guiar a nuestra comunidad, Sí, también construyendo... conformarla, ¿no? O sea, agrupar a gente que está ubicada espacialmente en lugares distantes, algunos en la provincia, otros en capital, otros en distintas zonas, porque Moreno es un partido enorme que se congregaba en torno a estos discursos, ¿no es cierto? Tanto en la lectura como en la producción de otros discursos. Sí. Bueno, saliendo por ahí un poco de esta temática, pero algo muy interesante en el focus group de docentes es cuando mencionan varios de los docentes consultados esa cosa de la extensión del espacio, como los brazos de la universidad extendiéndose como para abrazar a una comunidad, ¿no? Me pareció una metáfora muy bonita, sí, y que realmente fue así, ¿no? Porque estuvo todo el esfuerzo y los docentes todos coincidían, digamos, en esa cuestión. Cumplió una función muy importante, ¿no? sí. Como de acompañamiento. Absolutamente. También desde lo emocional, o sea, los brazos de la universidad extendidos a través de las clases y los acompañamientos de los docentes. Totalmente, sí, fue tal cual así. Y bueno, esta fue una de las aristas, ¿no? Que se analizaron y se abordaron, y hubo equipos dentro del equipo mayor, hubo subequipos que se fueron abocando a diferentes temáticas también, ¿no? El tema de cómo, por ejemplo, cómo los estudiantes concretamente percibieron este tema temporal y espacial dentro de la pandemia, ¿no? Y concretamente la cursada virtual modificó, en dichos, digamos, de los estudiantes consultados, modificó muchísimo los tiempos de su quehacer, del quehacer diario de ellos, ¿sí? Por ejemplo, los horarios nocturnos se transformaron en habituales para estudiar o escuchar, por ejemplo, clases grabadas, alterando claramente los tiempos de descanso, ¿no? Y de otras actividades cotidianas. Y fuimos sorprendidos por esas respuestas, porque ellos decían, por un lado, que era cuando tenían mayor conexión, porque había menos gente conectada en un horario nocturno. Y en segundo lugar, que era el horario en donde podían a lo mejor a la madrugada
tener el turno de la computadora, que antes había pasado por los niños pequeños, por los niños y la escuela, por el marido y el trabajo, y a lo mejor esta estudiante mujer tenía que conectarse a las 3 o 4 de la mañana para poder escuchar la clase cuando todos los demás estaban durmiendo. O sea que y en muchos casos ni siquiera computadora, porque en las es estadísticas elaboradas por la Secretaría Académica de nuestra universidad, muchos, no tengo acá a mano los porcentajes, pero eran como más de la mitad, sí, usaban celular, sí. cursaban desde el celular, o sea que el celular capaz de la mamá tenía que cursar el hermanito que iba a la primaria, otro hermanito del secundario y la que estaba cursando la universidad, ¿no? Entonces, claro, la noche era el momento propicio. Por ahí más claro, más cómodo para poder hacerlo. También recuerdo, Sonia, una excepcionalidad del espacio de alguien que decía que solamente tenía posibilidad de conectarse a la web si iba al fondo de su jardín, más o menos casi cerca de un árbol, diríamos. O sea que Porque también había gente que, digamos, que para poder continuar con su cursada habitual tenía que colocarse en espacios de lo más extraños, porque solamente ahí estaba la red de internet y muchos podía problemas capturarla. de O sea que conectividad, también, problemas exacto, una espacialidad problemas bastante extraña. tecnológicos, de conectividad, hubo varias dificultades que la verdad que la universidad, calculo que todas las universidades, pero nosotros podemos hablar de lo que el relevamiento que hicimos en nuestra universidad, usó todos los recursos, digamos, a mano como para poder sortear todas esas Lo que pasa en dificultades. Moreno tiene una red despareja, o sea, en ciertas zonas hay mucha conectividad y en otras zonas que son más rurales la red es muy débil y solamente funciona en determinados horarios. O sea, esto trajo también una alteración de los ritmos vitales, ¿verdad? O sea, el horario en que se dormía, en que se comía, en que se descansaba. Sí, totalmente, totalmente. Estuvo interesante, digamos, todo el relevamiento que se hizo con los estudiantes en todas estas cuestiones que venimos conversando. También había todo un aspecto ahí que se desarrollaba y se analizaba en el, entre comillas, mientras tanto, ¿no? Sí. En relación a las actividades que iban realizando los estudiantes al mismo tiempo que cursaban. O sea, por ejemplo, mientras cursaban también trabajaban o leían, inclusive algunos decían leían material de otras asignaturas o desayunaban, etcétera, ¿no? Entonces ese mientras tanto de esa cursada virtual aparece como un tiempo de, dicho en sus palabras, ¿no? Un tiempo de aislamiento, de ruptura de ese cuerpo social de los estudiantes, en el sentido de que lo que de alguna manera se rompió, estamos hablando en este caso de estudiantes de los primeros años de las carreras, ¿no? Sí. En este focus group, lo que se rompió fue como ese colectivo, ¿no? Se rompió el colectivo, eran individuos enfrentados ante una máquina y la conexión era uno a uno, no era vincular, ¿no? Incluso algunos comentaban que nunca habían cruzado palabra con un compañero, ¿no? Sí. Entonces, esto, los estudiantes consultados, digamos, expresaban que les había resultado muy complicado seguir el ritmo, ¿no? En estas circunstancias de las clases virtuales, ¿no? Sí, Como que había sentían traído inseguridad, aflicción, tristeza, totalmente, esta sensación de totalmente. estar aislado y de que solamente del otro se escuchara la voz y quizás una imagen plana y recortada en la PC, pero que realmente no se lo Exactamente. conocía. O sea, una fractura muy importante del cuerpo social que afectó la identidad, la autoestima y las ganas de vivir de muchos de nuestros estudiantes. Sí. Y recortado, eso de recortado de ver las caras en el mejor de los casos, porque en la mayor parte de los casos las cámaras no se prendían. Sí, y por tenemos un motivos. artículo, ¿no? De por qué no se prendían. Sí, tal cual. Había como diferentes razones, ¿no? Desde la ruptura de la esfera de lo íntimo que decíamos hoy, ¿no? Como una intromisión a la esfera de lo íntimo, la incomodidad ante la mirada del otro,
a veces la falta de ánimo personal, ¿no? Esas cuestiones también era un factor importante, el emocional, la necesidad de pasar desapercibido. Algunos comentaban el tema de la timidez, y también algo que se traslucía en los dichos de los estudiantes, era como la representación del ámbito universitario como institución de autoridad, que de alguna manera se metía en su ámbito privado, ¿no? Hay una mezcla de lo público con lo privado que se produjo en ese periodo, ¿no? Sí, y también leímos en algún momento algo así como una resistencia a prender la cámara, o sea, no querer mostrar por diferentes razones dónde se vivía, cómo se vivía, tanto por una cuestión de vergüenza, como quizás las condiciones edilicias de los hogares no son las óptimas, como también no querer desnudar ese interior en el que se estaba viviendo, porque pensemos que muchos de nuestros alumnos estaban con el celular en la cocina o quizás en su dormitorio, o quizás podían estar encerrados en el baño para no molestar a otros integrantes. Entonces, ¿cómo prender una cámara para mostrar todo esto? Sí. Así que ese espacio que fue como también, negado. ¿No? Sí. El audio, porque también, por ejemplo, familias numerosas, con niños, también se dificultaba, inclusive poder habilitar el audio como para participar de las clases, ¿no? Que a veces había como mucho ruido, y bueno, esa también era como una dificultad, y hubo varias dificultades. Sí. Pero bueno, se fueron sobrellevando. Y a pesar de bueno, después había cuestiones también más concretas tecnológicas, ¿no? Porque a veces el campus no resistía también mucha cantidad de cámaras en simultáneo, ¿no? Sí. Como que se enlentecía, si se pasaba algún PowerPoint, algún video, algo, como que se requería que las cámaras estuvieran apagadas para poder desarrollar ese instrumento pedagógico que estaba llevando adelante el docente. O sea que también esa era una temática. Me pareció como muy original también, desde el lado del miembro del equipo que es antropólogo, junto con algunos becarios estudiantes, hicieron un análisis también reflexivo muy interesante acerca de las huellas o marcas que había dejado la pandemia, tanto en el espacio físico como también en el desarrollo de las clases, ¿no? Entonces ellos partimos de un relevamiento fotográfico fue, ¿no? Sí, y también de observación y anotaciones de esas observaciones, y en muchos casos sí también fotográfico. Hicieron ese relevamiento a través de sus propias experiencias en la universidad, ¿no? Y efectuaron una primera aproximación. Pero ahí había como varias cosas que se habían encontrado, ¿no? Por ejemplo, en el análisis se resaltaban algunas marcas que aún perduran en el paisaje universitario, que ya las vemos como naturales, ¿no? Los dispensadores de alcohol, que últimamente no tienen nada, pero siguen estando en los pasillos. Se instalaron. Y hay una enorme cantidad de dispensadores, alguno que otro tiene alcohol, la mayoría ya no los tiene, pero son las huellas físicas, ¿no? De que el COVID dejó huellas psíquicas, físicas, emocionales, pero también en el espacio, porque el edificio quedó marcado por esta circunstancia. Lugares, espacios, por ejemplo, al aire libre, que antes no estaban, ¿sí? Con más bancos, ¿viste? La parte del espacio verde de la universidad, esos banquitos de material con sus mesas, donde los estudiantes se juntan a tomar mate, repasar, estudiar. Esos espacios no existían antes, ¿no? Son marcas concretas, de más espacios al aire libre. Y también huellas que tienen que ver más con el manejo del cuerpo y lo gestual, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento entre los cuerpos. Sí, ese vos sabés que fue uno de nuestros últimos trabajos con una de las compañeras, con Marcela Pereira, que trabajamos el tema del cuerpo
cómo afecta la ausencia del cuerpo en el aprendizaje, ¿no? El cuerpo del docente. Totalmente. Y cómo después de la pandemia los alumnos revalorizaron la presencialidad de un modo hiperbólico, porque ya lo exageran, por decirlo así, pero esta necesidad que tiene el alumno de ser acompañado también desde lo físico, no es solamente desde el aprendizaje o desde lo emocional. Así que allí hablamos mucho del espacio-cuerpo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ahí hicieron un desarrollo muy interesante. Y también en lo gestual, en este tipo de cosas, por ejemplo, observar el gesto culpable del que tose estornuda, hasta el día actual, ¿no? Sí. Como decir, bueno, a ver, ay, tosía delante de alguien, o la mirada cuestionadora de los otros, como si los temores al contagio no siguieran de alguna manera presentes. Esas también son huellas, ¿no? Que fue dejando la pandemia. Bueno, no usar el mate, no compartir el mate, no compartir las bebidas, o sea, quedaron huellas bastante indelebles. Por ejemplo, abrir ventanas en invierno, ¿no? Abrir una ventana para que circule el aire, porque ahí somos 30, 40 en un aula, que eso, digamos, no... Antes de la pandemia, ese reflejo, digamos, no existía, ¿no? Era como menos común, era menos común. Yo voy a leer algo, Sonia, que nosotros pusimos en el resumen de este proyecto, que decía que las prácticas cotidianas se modificaron porque hubo cambios en los marcos de pensamiento. La frontera entre el espacio público y el espacio doméstico o privado se trastornó, entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo. Se ha erosionado llegando a superponerse. ¿Y cómo? Entonces, la experiencia vital cotidiana fue modificada por la pandemia, dejando restos que aún permanecen en la vivencia de toda la comunidad. Sí, nuestras casas de hecho se transformaron en oficinas, escuelas, gimnasios, espacios sociales. Y los arquitectos nos enseñaron, yo recuerdo uno de los trabajos de uno de los arquitectos, cómo esta necesidad de tener un lugar, lo llaman de coworking, de trabajo dentro de los edificios, modificó también el pensamiento sobre los edificios y sobre las casas, que nunca, digamos, si bien había en las casas importantes un espacio de usos múltiples, nunca se volvió tan necesario en los edificios de contar con espacios para trabajar por si tuviéramos que permanecer encerrados o en pandemia, que es probable por otras infecciones. Totalmente. Sonia, yo te agradezco muchísimo tu participación. El propósito fue también dar a conocer esta investigación, porque en una de las apreciaciones de las evaluaciones de los profesionales que vieron los resultados de nuestro primer proyecto, nos comentaron que eran tan interesantes los resultados que por qué no los hacíamos conocer a la opinión pública y por qué no difundíamos más lo que estábamos haciendo. A veces los ámbitos universitarios son como privados y se establecen diálogos entre investigadores, pero no se divulga lo que estamos haciendo en las universidades públicas, así que tu participación ha sido excelente para poder dar a conocer a nuestros oyentes qué tipo de trabajo se hacen en las universidades públicas y que el Ministerio de Educación Nacional financia, ¿no? Exactamente. Es importante que se conozca y divulgar los resultados de las investigaciones que estamos llevando adelante. Gracias, Sonia. Nos seguimos encontrando para seguir trabajando en los próximos días. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu participación. Felicitaciones a ambas. Vamos a escuchar Mi enfermedad, o Quiero ser un enfermero de Charlie, tal vez. 1, 2, 3.
porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Radio Z, junto a vos. Radio Z. Continuamos con Abracadabra, la alquimia de crear, conversando. Un programa conducido por Silvana Bogiano y Selma Dum. Aquí por Radio Z. Junto a vos. Radio Z. Radio Z. Bueno, llegamos al segundo rincón, que es el de nuestras obras. Hoy voy a leer un cuento que escribí en el 2021 y que por supuesto lo hice después de la pandemia del COVID. Se llama La Peste, es una agrupación de cuentos, un libro de cuentos, y este se llama Marzo 2041. Pensé mucho para contestar cada pregunta del auditorio. Me pedían un esfuerzo de memoria que yo ya no practicaba. La peste, pandemia, como se quiera, había dejado más secuelas que la bomba de Hiroshima, ya que fue planetaria y entonces innumerables explosiones e implosiones por todas partes. Casas, negocios, calles, empresas, departamentos, bancos, bolsas de acciones, personas, cosas, alimentos, escuelas, pensiones, universidades, pobres, indigentes, médicos y médicas aplaudidos o desalojados de sus edificios, muy pobres, subdesocupados, más que pobres, marginados, desclasados, violencias puertas adentro, ladrones inexpertos, maleantes incipientes, todo tipo de males en las clases medias, medias bajas, medias, toda clase de caídas, toda clase de egoísmos y cibermiserias, pero también de solidaridad para con hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes, etcétera. Contestar las preguntas puntuales de un auditorio joven que no nació en plena pandemia o un poco antes y ahora cursa los 20 años, los convierte en simples curiosos, ignorantes o inocentes, repetidores de versiones de un lado, de otro, personas ávidas por llenar un silencio y un tiempo ante los rumores de otra posible pandemia. Además de su frialdad, o más bien distancia con respecto a esa catástrofe mundial, no tenían ni la menor medida de las caídas, los pensares, las razones, las sinrazones, el erotismo y la deserotización anterior y posterior al de la peste, los cambios de humores, la depresión y las euforias artificiales, los tratamientos online, las claudicaciones, las teleconsultas y los nacimientos, muertes y agonías en soledad.
los síncopes, los miedos o ataques de pánicos varios, las enfermedades terminales sin atención, las terapias alternativas y no alternativas suspendidas, la serenidad, el ostracismo de algunos, la solidaridad y la indignación, las ganancias de los ricos y las tristezas de los damnificados, la risa y el llanto envasados en películas y series. Mis respuestas son simples enumeraciones que no cumplen el fin de la toma de conciencia, ni pueden mensurarse en su verdadera dramaticidad, grotesco o incertidumbre de esos tiempos. Algunas de ellas son generalidades, otras detalles no corroborables. Cuando recibí esta invitación, me pregunté intensamente, ¿qué sentido tendría ir a ese encuentro en medio de este 2041? Pensé que él o los sentidos que tuviera mi presencia en ese espacio eran menos importantes que la misión que yo podría cumplir para que mi testimonio resultara un verdadero servicio en favor de esa comunidad que abordaba ese tema con preocupación en estos momentos de sus vidas. Entonces pensé, y por esa misma razón lo hice, hacer una útil exposición en donde contaba algunas de las historias de esos tiempos. Historias del 2022, a saber, historia número 1, Eloísa. Eloísa es una mujer llena de vida, destacadísima repostera en medio de una familia de cocineros. Había hecho escuela en toda clase de comidas y entremeses en su primer hogar. Luego, varios cursos de lo menos pensado, repostería casera. Su hermana, en cambio, la única de los 4 hijos ligero, cursaba filosofía y letras y escribía cuentos desde los 7 u 8 años. Su intelectualidad apabullaba a toda su familia, menos a Eloísa. Eloísa comprendía a su alma, diferente al resto, y la respetaba. Su hermana, bastante menor que ella, había sido su muñeca preferida de muy niña y luego, de la muerte de su madre, su hija heredada. Sus hermanos mayores, varones, mellizos, trabajaban cocinando a troche y moche, y Eloísa se quedó al frente de la pequeña empresa familiar con su padre, secundándolo en cuanto bache se presentara y aunque estuviera cargada con sus múltiples quehaceres. Y un buen día, malo para su padre, se casó con uno de sus clientes, un hombre dueño de un local para celebraciones y festejos. Tuvieron 2 hijos y una casa grande. Vivieron días prósperos y felices y a veces infelices y decepcionantes. Pero nunca dejaron de estar juntos. Los unía el amor, la comida, la organización de cumpleaños, casamientos, fechas festivas, la decoración y refacción de sus salones. Habían logrado 2 con los años. Idas y venidas del país y del mundo, los había dejado con un salón grande y otro para pequeñas reuniones. Pero la peste, la pestilente pandemia, los dejó sin el salón principal y luego sin el localcito que terminaron alquilando a diferentes comercios. Pero esta fría descripción de los hechos tiene una cara de desencanto y de su consecuente incertidumbre. La peste se llevó primero al padre de Eloísa. Ella suplió su autoridad organizando con sus hermanos varones la pequeña empresa familiar para cuando cesara la cuarentena. En medio de los horarios y cambios familiares
necesarios, la peste le llevó a Darío, su compañero de tantos años, y finalmente le birló a su hermana menor, la literata. Eloísa entonces cayó en un pozo oscuro y hondo del que solo pudo rescatarla su hijo menor. Un año después, la esperanza volvió a los hermanos Ligero y con su sobrino y Eloísa fundaron en sus predios heredados un restaurante que llamaron Los Sobrevivientes. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna, no perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es escuchar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos del chiquito que había dos. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de presentarte, querida amiga, desde que estudiamos juntas letras. Quiero decir, Gracias. no, por favor, aquí te damos la bienvenida con Selma. Mucho gusto, otra colega del grupo de Bueno. las letras. Bien. Así es, un gusto conocerte, Selma. Isabel del Valle es licenciada en letras, se dedica a la humanización de la medicina. Desde el año 2008 introdujo el programa de humanización de la medicina que se denomina Literatura y Medicina, las humanidades al cuidado de la salud de Maine Portland. Argentina es el único lugar del mundo, gracias a ella, que tiene este programa que se realiza en instituciones de salud pública y privada. Y además Isabel es miembro de la Sociedad Argentina de Narrativa. Bueno, Isabel, para mí es un gustazo. Te quiero hacer una pregunta a raíz de lo que estamos hoy conversando, que tiene que ver con la pandemia, con el COVID. Mi primera pregunta es, ¿qué impacto tiene una pandemia desde un punto de vista humanitario o de humanidades?
Sí, bueno, la historia de la cultura ha sido atravesada por sucesivas epidemias o pandemias, ¿no es cierto? Las enfermedades infecciosas masivas siempre generaron quiebres en la humanidad por toda la problemática intrínseca que conlleva. Son fenómenos masivos, son fenómenos totalizadores, traumatizantes, claramente disruptivos, que hacen peligrar a la comunidad entera. Antiguamente se les llamaba pestes, hablábamos de plagas, también se atribuían a la cólera divina, y justamente el impacto masivo que tiene es lo que genera este cuestionamiento tan amplio que no se puede resolver desde una única respuesta. Son enfermedades que establecen una serie de confrontaciones muy duales, de ahí la imposibilidad de resolverlas en una respuesta única. Confrontan la vida y la muerte, confrontan lo individual y lo colectivo, lo personal y lo social, las certezas sobre las cuales se construye la vida humana y también las certezas del campo de la salud, con las incertidumbres. Claro. Expone al hombre la propia vulnerabilidad, confronta lo racional con lo irracional, siempre hay un más allá que queda en suspenso, que queda sin respuesta, un interrogante que no se logra responder desde las respuestas de la ciencia. Confronta dos paradigmas, ¿no? Lo racional y lo creencial, la ciencia y la religión, las certezas y las incertidumbres, o sea, como dije antes, las certezas sobre las cuales uno transita el día a día de repente se derrumban, ¿no? Y empezamos a vivir en un marco de incertidumbre absoluta respecto de la propia vida, respecto de la continuidad de la pandemia, del tiempo de evolución, de la suerte de cada uno de nosotros durante ese periodo. Y también confronta los límites de la medicina. Estamos en una época, al ser justamente el día de hoy, el presente, de mayor excelencia tecnológica, pero de todos modos las pandemias o las epidemias nos remiten a enfermedades medievales, ¿no? O sea, enfermedades del mundo antiguo, o sea, masivas, traumatizantes, que entonces ahí pone un poco en evidencia, contrasta este auge de la tecnología y de la biomedicina con el retorno a enfermedades que son, podemos decir, hasta arcaicas, y que reviste muchos miedos, ¿no? Muchos temas, ¿no? Como el miedo primario del hombre, el miedo primario a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte, el enfrentamiento del hombre a la propia vulnerabilidad, es poner al hombre, a la conciencia del hombre de cara a los propios límites, el miedo al otro. Siempre en las epidemias aparece un otro como agente portador de esa enfermedad. Entonces que el semejante, el par, el otro, barra nosotros, se convierta también en peligro o en amenaza. Eso se plasmaba mucho en lo que era el miedo al extranjero. Pensemos que toda pandemia, toda epidemia siempre se atribuye a un país que no seamos nosotros, más allá que en el caso puntual del coronavirus no lo generamos nosotros, pero siempre la pandemia o la epidemia viene por algún factor ajeno. En el caso de la sífilis se hablaba de morbo gálico, enfermedad francesa o morbo germánico, o sea que se disputaba un poco cuál era el país germen de la enfermedad. El otro se convierte en un agente de riesgo. Aparece el miedo al otro, el miedo a lo desconocido. También, obviamente, las cuarentenas, los aislamientos ponen en jaque todo lo que es la libertad personal. Podemos plantearnos si la libertad, ¿no?, como categoría existencial, no es también una víctima de estas enfermedades infecciosas masivas, ¿no? Te quería preguntar, perdón. No sé si querés que les aborden en esto que remite a todo este mundo medieval, ¿no? O antiguo en torno de estas enfermedades. Sí, me parece muy interesante. Solo quería hacerte decir que me parece muy interesante y es muy cortito, que además las pestes tuvieron colores, ¿no? Claro, sí, tal cual, exactamente. La peste negra, ¿no? A la peste rosa, recuerdo yo. La peste rosa, exactamente. Isabel, vos sabés que justo estábamos hablando con una investigadora que forma parte de mi equipo de la Universidad de Moreno, y ella decía esta mirada sospechosa sobre el que tose, ¿no? Que lo hace sentir o estornuda o está con resfrío, y entonces
la mirada acusatoria del resto de las personas que lo rodean, como diciendo, vos estás enfermo y nos vas a contagiar. Y estábamos hablando de cómo estas cuestiones subsisten, más allá de que el COVID haya, digamos, pasado en su fase más grosera, digámoslo así, pero que sin embargo termina rompiendo ciertos lazos sociales, ¿no? Exactamente. O sea, resquebrajando la confianza en que el otro no te dañe, algo así. Y ahí volvemos un poco a esta cosa medieval que querías comentar, porque es muy loco, ¿no? En pleno siglo XXI. Yo quería hacerte una pregunta, sobre cómo repercute en el resto del arte, por ejemplo, en la pintura y la literatura, esta cuestión de la peste. Sí, bien. Antes de entrar en ese tema, hago un poco un punto, una observación. ¿Cómo no? Que es lo que vos decías, Selma, ¿no? O sea, cómo aparece ese chivo expiatorio, ¿no? La casa de brujas, el estigma, la discriminación, la xenofobia. Y toda patología de este tipo tan masiva no se agota en sí misma a nivel de significado, a nivel de explicación, no de significado, sino de explicación. Que una explicación en la medicina sería más una causa-efecto, ¿no? ¿Cuál es el agente patógeno? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué causó esto? Eso sería una explicación, pero a veces hablamos del sentido o del significado, que son dimensiones más individuales o sociales, más trascendentes, que en el caso de una enfermedad una persona dice, ¿por qué me pasa esto? O lo asocia a vivencias, a circunstancias de su vida personal, no a un agente patógeno puntual. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. ¿No? Entonces, hay una dimensión de lo no explicado, de una respuesta racional y lógica, que si bien la medicina no necesariamente a veces puede dar en tiempo y forma, lo traumático, lo masivo, lo disruptivo de este fenómeno hace que ahí en este caso requiera una búsqueda de sentido más allá, que el sentido es algo que aúna dimensiones diferentes que no se refiere estrictamente a la racional y decir sí, se debe a tal virus, tal bacteria o tal agente patógeno. Hay en torno de las pandemias una mirada o una búsqueda de respuesta asociada a veces hasta lo moral, se la interpreta, es lo punitivo, por eso en la Ilíada es la cólera de Aquiles, ¿no? Cólera que acarreó infinitos males. Hay algo punitivo hacia la sociedad que requiere como una mirada superadora, ¿no? Hay un juicio moral en torno de estos fenómenos. Te puedo hacer un comentario breve. Vos sabés que en algunos textos que he leído sobre enfermedades del cáncer dicen la necesidad de los pacientes de encontrar una razón, entender o encontrar alguna cuestión lógica de por qué enfermaron, ¿no? Y como al encontrar, me pasó esto porque yo hice tal cosa o porque tal otra cosa, es como que se produce un alivio en el sentido de encontrar una razón a lo que no es manejable. ¿Podría ser algo así? Sí, porque es un fenómeno tan devastador en todos los órdenes, que cuestiona todos los órdenes de la vida y es una amenaza a la condición humana, ¿no? En forma masiva. Entonces, se buscan como respuestas que van más allá de lo puramente científico. Por eso dije, quizá hay un castigo, hay una enseñanza moral, hay una moraleja, hay una situación social reparadora que pueda como forma de hacer frente a esto. En el caso del coronavirus siempre se decía, bueno, la sociedad a partir de acá va a salir mejor. La sociedad salió exactamente igual que como entró. Me acuerdo. Esto nos va a hacer mejores, se decía. Claro, entonces hay como una lectura superadora de lo puramente médico, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, y bueno, con esas vivencias generales de una dimensión apocalíptica, de una amenaza, sensación de caos, de descontrol, de invasión, de muerte masiva, ¿no? Todo lo que afecta claramente las certezas más intrínsecas del hombre. Qué tremendo. Sí, así es. Por eso Albert Camus dice, tomé una cita, ¿no? Siendo así las cosas, se admitirá que no había nada que hiciera esperar a nuestros conciudadanos que los acontecimientos se produjeran a principios de aquel siglo y que fueron después tal como los comprendimos.
como los primeros síntomas de la serie de acontecimientos graves que nos hemos propuesto señalar en esta crónica. Estos hechos que aquí señalaremos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, le parecerán inverosímiles. Hay algo de inverosimilitud en una pandemia. Sí, Hay algo que absolutamente. excede los límites de la comprensión racional y que no es satisfecho a través de la respuesta de la racionalidad científica. De ahí la búsqueda de significados más allá, más allá de la ciencia, perdón, a través de textos, de narrativas literarias, a través de narrativas mediante imágenes o de narrativas fotográficas, ¿no? Narrativas visuales o verbales que buscan dar una explicación a aquello que exceda la lógica de la evidencia. Sí, con respecto a eso sería un poco que nos dijeras cómo repercute eso en el tema literario, lo que has investigado y qué es lo que... Bueno, está la Ilíada, ¿no? De Homero, como mencioné antes, canta o musa la cólera de Aquiles, cólera que acarreó infinitos males a los aqueos, ¿no? La peste como mandato y castigo de los dioses por la inconducta de los hombres, esa dimensión punitiva de la pandemia. Después también está Albert Camus con La peste, ¿no? Que relata la epidemia que ocurre en Argelia, en Orán, ¿no? De la peste bubónica. Y hasta ese momento coteja la dramaticidad que tiene todos estos eventos con la trivialidad en la que viene viviendo la sociedad. De repente hay un crash en esas certezas y en esa forma vana de vida, ¿no? Que genera un sobresalto a la pandemia. Las primeras muertes marcan un sobresalto y esas muertes se vuelven masivas, ¿no? Entonces ahí se coteja mucho la forma de vida del hombre y por dónde pasa el sentido. La Apocalipsis de Stephen King, que era una gripe, un virus gripal que se usaba como arma bacteriológica y se extendía por Estados Unidos, ¿no? Y causaba la muerte. También remiten muchos aspectos ficcionales y de ciencia ficción, el de Camerón de Boccaccio, sobre la peste negra, donde son 10, creo que eran hombres y mujeres medio repartidos, que pasan 10 días fuera de Florencia y la pasan bastante bien, entre la tragedia, el erotismo, ¿no? En alguna dimensión medio pantagruélica que también presenta el de Camerón. Está otra que es Soy leyenda, de Richard Matheson, que también refiere a una guerra bacteriológica que convierte a los hombres en vampiros. Ya es un clásico de la ciencia ficción. Está La peste escarlata de Jack London, El diario de la peste de Daniel Defoe, bueno, El ensayo de la ceguera de Saramago, ¿no? O sea que todo muestra ese brote masivo que altera todo orden social, ¿no? Esta visión apocalíptica de riesgo real y de riesgo latente para la humanidad. Por eso muestra claramente lo traumático, lo disruptivo y cómo quiebra el orden de lo establecido. Con respecto al tema del resto de arte... Sí, te queríamos preguntar cómo repercute en otras artes. Yo tengo entendido que vos haces fotografía también. Sí, hago fotografía. ¿Y qué tipo de fotografía haces? ¿Una fotografía testimonial sería? Yo hago fotografía más por mi cuenta, digamos, una fotografía con un sesgo de un objetivo más personal. En este caso he trabajado en fotografía, pero no a través de fotos mías, sino que respecto de lo que es las manifestaciones de arte, bueno, hablamos de la literatura, también algo en pintura. Me detengo un segundito acá. Sí. El triunfo de la muerte de Bruegel del 1560, algo es una escena de caos, de confusión, de desorden ante la embestida de la peste negra, ¿no? Esa escena es muy caótica y muestra ese desorden social que genera una peste. Y después había ustedes no sé si recordarán en el tiempo COVID, muchas representaciones a manera como de cómic, ¿no? De dibujos infantiles que mostraban al coronavirus como una suerte, como con tentáculos, no es la palabra exactamente, verde, ahí los enfermeros, el ángel, la forma de cercenar este virus, esa lucha de poder entre el cuerpo médico y el virus, o sea, era una iconografía así, digamos inocente, ingenua, no es la palabra, pero estaba mostrando el dramatismo de lo que se vivía. Y a nivel de fotografía, que es lo que me preguntaron, sí, hubo un proyecto español en esa época de mucha categoría estética, que eran fotógrafos profesionales, obviamente financiados, no sé, a través, no recuerdo cómo,
que tenían licencia para ingresar a terapias intensivas y morgues y fotografiaban, hacían una memoria visual, un raconto visual de estas escenas tan dramáticas, ¿no? Yo, como tuve que dejar de trabajar presencialmente en los ámbitos de salud donde yo trabajaba en ese tiempo, en el año de la pandemia, entonces yo mantuve el contacto con las instituciones y los profesionales a través de una memoria fotográfica que está en Instagram y que se llama No dejes pasar lo que te pasa. La voy a buscar. Recuerdo, Sí, Isabel, recuerdo en esa época, porque estábamos muy en contacto constante, vía telefónica y celular y videollamadas, que vos tuviste que juntar muchas voluntades, fue un gran trabajo, porque propusiste que los que podían entrar, que por supuesto eran el personal llamado necesario, hiciera testimonio de esa experiencia tan particular, tan peculiar que armaste. Sí, tal cual. En el Instagram, si ustedes ingresan, van a ver que los últimos feed, creo que se llaman, tienen contenidos de mis actividades académicas actuales, pero después hacia abajo ya se encuentra toda la fotografía, que son como 580. Y ha ingresado profesionales brasileños, uruguayos, algunos aportando sus fotos, y si no, muchos profesionales argentinos, todos eran profesionales argentinos, donde el objetivo fue rescatar la subjetividad del profesional. El profesional que estaba, por un lado, llamado esencial en su rol, y que pasaba del aplauso al repudio, que pasó de ser el héroe salvador al villano, el que pasaba a ser del curador o el sanador al agente de contagio, el que era el sanador y a la vez el transmisor, tenía el rol de protagonista y de testigo, también aquel que cura y aquel que en el mismo acto de curar se convierte en paciente y en posible muerto, ¿no? Aquel que también deja el rol de curar en el hospital o en el sanatorio para ser posible portador de la enfermedad a su familia o a los vecinos. O sea, eso es lo que, ese doble rol, ¿no? Y un poco con la elevadísima demanda emocional lo convertía en una victimización secundaria, o sea, había una doble herida o una doble víctima que se aunaba en la persona del profesional de la salud, ¿no? Una situación donde por un lado era reparador de un daño ajeno, pero era generador de un daño en el ámbito propio, ¿no? Con lo cual se abría un nuevo nivel, una nueva capa de sufrimiento. Entonces la idea fue rescatar esa subjetividad del profesional que estaba y sigue estando en algunos aspectos tan postergada, y si bien eran los héroes en alguna medida los que se aplaudía, por el otro lado eran las víctimas también muy olvidadas, ¿no? Entonces era preguntarle, ¿qué le pasa a ustedes? Y el título es No dejes pasar lo que te pasa, contame lo que te pasa a través de una imagen fotográfica tomada de manera espontánea, con un celular. Algunos casualmente eran profesionales de la salud con más afinidad a la fotografía, o sea que hicieron imágenes fotográficas de mejor calidad, pero no se pretendía la calidad estética, sino que el valor de la actividad fue justamente que ellos tomaran la foto, le pusieron un nombre y en algunos casos se animaran a escribir un texto sobre aquello que les estaba pasando en ese momento. Bueno, eso es algo que me gustaría mucho que ampliemos el lunes que viene o el otro, cuando vos puedas, porque te vamos a invitar al piso, pero me gustaría que nos dejaras algunos de los testimonios de los médicos para ya poder despedirte. Sí, bueno, toda esa cantidad de fotos que eran espontáneas, a criterio de ellos, lo que los motivaba a sacarlas y el mensaje que querían dar, abordó gran parte o casi toda la problemática: la ausencia de la familia, la incertidumbre, la soledad del paciente, el miedo, ¿no? La muerte en soledad, la muerte masiva de colegas, el prolongado periodo, la incertidumbre, la falta de certezas en qué iba a pasar con esto, el desgaste, el cansancio, la fatiga, la esperanza y la desesperanza, ¿no? Y algunos de los testimonios, por ejemplo, algunos referidos a lo que puede ser la robotización que les implicaba los equipos de protección personal, vestirse, desvestirse, el calor, el cansancio, el tiempo que llevaba. Había mucha producción fotográfica de retratos, la autoimagen, el no conocerse entre ellos. Un profesional de un sanatorio dijo, ¿médico o robot?
preparándome para asistir a un paciente. Para mí el traje es robotizarme. El paciente no sabe quién soy. No diferencia si sos quien lo vio ayer o el de antes de ayer. No puede reconocernos. De alguna forma, también es una armadura para salir a la batalla. ¿Robot o armadura? Ambas son formas que deshumanizan la imagen del médico y distancian la relación médico-paciente. Terrible ese testimonio, terrible. Este es uno. O terrible la realidad, ¿no? Terrible la y además realidad. acompañado por fotos que él da ya vamos cuenta. a ver en pantalla la próxima, es mucho más fuerte. Exactamente. Sí, me hizo... También el hecho de... Sí, perdón. ¿Cómo, perdón? No, me hizo acordar a ciertos relatos de médicos que se enfrentaban con letreros en los ascensores de los edificios donde no se les permitía subir a su piso por miedo al contagio, o sea, una discriminación feroz a aquellos que venían de salvar vidas, digamos, o que estaban intentándolo, ¿no? Una cosa muy cruenta y muy cruel. También el hecho de encontrar los hospitales vacíos, ¿no? Porque en los hospitales ya no había las consultas de consultorios externos o las visitas de la familia. El hospital estaba, salvo los pacientes internados, los pasillos estaban vacíos de familiares y también estaban vacíos en muchos casos de estudiantes. Entonces algunos se preguntaban, ¿qué son los médicos sin pacientes? Y un profesional del hospital de clínicas dijo, los pasillos ya no son los mismos, soledad y silencio, extraño el bullicio de los estudiantes. Entonces esa pregunta tan interesante, ¿qué son los médicos sin pacientes? Maravilloso. Y bueno, este cambio en lo que es la relación médico-paciente también, o sea, la relación médico-paciente es cercanía, es proximidad, es tacto, es mirada, es escucha, es silencio, es palabra, ¿no? Son los elementos que el humanista Leina Entralgo, el español, decía son 4. Es la mirada, es el tacto, es la palabra y el silencio a la vez, y después lo instrumental, o sea, que sería toda la tecnología. El orden era así, la tecnología viene lo último, pero primero es la mirada, el tacto y la escucha, y ni la mirada, ni el tacto, ni la escucha estaban al alcance de la mano, porque estaban atrás de los... en el caso del internado, detrás de los equipos de protección, y en el caso del no internado, estaban atrás de la pantalla de la computadora, ¿no? O sea que se distorsionó lo que es lo más intrínseco de la relación médico-paciente. Ese también era un punto. Yo quiero dejarte una pregunta para la próxima vez que nos encontremos, que es un interrogante que lo he comentado con mis colegas sobre la pospandemia. ¿Hasta qué punto estuvimos preparados para volver a la pospandemia sin un análisis, sin un conjunto de reflexiones respecto de lo que nos había pasado? Y de qué manera esa ausencia de contención por parte de las autoridades, de los trabajos, de los lugares a donde teníamos que concurrir, nos dejó de alguna manera huérfanos en el sentido de llevar con nosotros todos los temores y toda esa carga tan pesada que veníamos trayendo de pérdidas, de miedos, de desesperanza, y cómo tuvimos que volver a la normalidad, a la supuesta normalidad, sin herramientas casi de ningún tipo para sobrevivir en un nuevo contexto. Te lo dejo para que lo pienses porque al reintegrarme en la universidad donde trabajo, me cuestioné mucho qué hábitos seguíamos manteniendo aún cuando la pandemia, lo más importante de la pandemia había pasado, y de qué manera nos habíamos todos deshumanizado un poco también, ¿no? Te lo dejo para charlar en otro momento. Bueno, Isa, no? con respecto a, para cerrar con algo un poco más esperanzador, hay algún que otro alegato que yo había leído con bellísimas fotos acerca de la esperanza en medio de todas esas calamidades. Sí. Bueno, en el marco de todas estas calamidades hay que reconocer que ahí el arte ayuda de alguna forma, es un hilo, ¿no? Es un hilo de supervivencia, al menos de supervivencia emocional, como forma de rescatarnos de esta calamidad, ¿no? Es una forma de sensibilidad para interpretar ese mundo caótico, indescifrable, ¿no? Y hay que recordar que cada forma de arte de alguna manera, o sin de alguna manera, está encerrando una historia. Una foto encierra una historia. Muchas veces son las historias
que están en silencio, lo no dicho, lo que no se puede expresar y lo que tal vez ahora en pospandemia tampoco se ha expresado o se expresa a través de una imagen que hay que saber leer, ¿no? Son como historias escondidas que se ocultan, o que están viviendo en silencio en cada una de las fotografías. Y respecto de esta esperanza, que también era uno de los tópicos de los profesionales, un texto de uno de ellos dice: transito el día a día entre luces y sombras. La zozobra, la incertidumbre y la desesperanza asalta hasta los espíritus más heroicos. Sin embargo, de entre las tinieblas salgo en busca de ese rayo de luz, ese horizonte calmo y esperanzador que me dice que todo lo que estamos haciendo tiene sentido, que todo esto que hoy estamos viviendo tiene un punto final. Bueno, Isa, nos vamos a ver este lunes que viene o el otro, arreglamos con vos. Te recontra agradecemos ambas, fue muy grato escucharte y nos vamos. Entonces, chau querida, te agradecemos. Muchas gracias, muy iluminador. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar Good Vibrations, que había nombrado mi hijo Matías Murray en el programa pasado, Beach Boys, que por supuesto significa buenas vibraciones. Hasta el lunes. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving